Amigos, bienvenidos a otra emisión más de Frontera Tierra Adentro. En este caso estamos siguiendo el ciclo de Memoria Viva. Vamos a continuar con este ciclo, hablando precisamente con los personajes de San Miguel que han marcado derroteros y por otro lado han sido testigos de una evolución cultural, afortunadamente, que sigue en San Miguel. Bien recordábamos, Javo, Lole, que esto se inició hace apenas 25 siglos, con los primeros indígenas que llegaron aquí. Pero bueno, hace unos 40 años más o menos, tenemos unas historias más recientes que justo la idea de este ciclo de la memoria viva es rescatar este pasado relativamente inmediato que tenemos aquí en este lugar maravilloso que es San Miguel de Allende. ¿Quiénes están hoy con nosotros? Pues bueno, ni más ni menos que está aquí a mi lado el mismísimo Lole Patlán Serrano, Sierra, perdón, sí. Lole Patlán Sierra. Ya nos contará mucho más de dónde, obviamente nació en San Miguel de Allende, pero ¿en qué barrio? ¿No? Todo esto. En el barrio del Parque. En el barrio del Parque, que eran las antiguas huertas. Sí, las antiguas. Y de ahí viene toda una tradición de los hortelanos, sí, que de eso vamos a tener tiempo para hablar. Pero bueno, al pasar del tiempo, pues aquí está su hijo Javier Patlán Matehuala, Javo, famosísimo, ¿no? Por otras cosas, pero bueno, aquí estamos, Javo. Y antes que nada, yo quisiera felicitarlos por esto que tenemos aquí, Javo. Si quieres presentar a la cámara. Por ahí en producción, si nos pones la portada, por favor, Luis. Ahí tenemos, miren, la portada precisamente de lo que nos está enseñando Javo. Javo es Javier, hijo, y entonces síguele enseñando el libro. Es una publicación entrañable. Yo la empecé apenas a ojear. Ahorita vamos a leer la contraportada, que es magnífica además. Y este es un esfuerzo, pues, obviamente está Javier coordinando todo esto, pero bueno, es un esfuerzo conjunto, ¿no? Platíquenos un poquito de esto, Javo, para que empecemos a agarrar motores y ya luego le cedemos la palabra a tu jefe. ¿Qué te parece? Bueno, claro que sí. Fíjate, Arturo, muchas gracias por la invitación. Fíjate que este libro surgió a raíz de una inquietud, porque siempre que platicaba con mi papá, eran unas pláticas de lo que sucedía en los años 40, 50, 60, 70, 80 y hasta la fecha. Y era una gran diversidad cultural lo que nos platicaba de su historia, de la historia de San Miguel de Allende, de todo el escenario que te acabo de mencionar. De verdad fue increíble. Y nos surgió la idea, a un servidor y a algunos, sobre todo también a mis hermanos y hermanas, de que por qué no escribir. Hermanos, hermanas y nietos de Lole. Nietos también. Nietas de Lole. Entonces dije, pues vamos a escribir algo. Y pues de alguna manera, entre las pláticas de familia, empecé por ahí a echarle lápiz y pues surgió este texto que habla parte de la vida de mi padre, pero también parte de la vida de San Miguel y de algunas tradiciones que se llevan comúnmente en San Miguel de Allende y que, pues, ¿qué puedo decirte? Que es la historia viva, aquí la tenemos presente, que eso es lo más importante, la historia viva, y no es mi investigación fue con él, y por qué no hasta de unos familiares, por ejemplo, mi tía Antonia, es hermana de mi papá, mi tío Sabino también, que es parte de la familia, mi tío Cruz, que en algún momento también nos dejó mucho legado en el convite de locos. Que no deja de ser memoria viva porque te tocó a ti interactuar con ellos. No, y de hecho me tocó las últimas partes de los hortelanos. Sí, muy pequeño me llevaban ahí a ensayar de los pastorcillos cuando se preparaban, muchas cosas que me tocaron finales de los 60 y tantos, 70, ya por ahí todavía se ensayaba fuera de Aldama 71, los hortelanos con mi abuela, y también parte de la historia de la familia, que es de los Patlán Sierra, y ahí pues narramos una parte también de ello, y narramos el convite de locos, narramos parte de los hortelanos, narramos parte
de toda la historia familiar, pero sobre todo tú ves el título, dice Lole, mi vida hecha un camote, y es muy singular el tema porque pues es una familia de antaño donde ellos eran de los que fabricaba el camote mi abuela junto con mi abuelo en sus hornos especial que hay en Aldama 71. La foto es espléndida, ¿eh? También Sí. los felicito, la foto es buenísima. Y ellos pues por eso les llaman los camoteros, y de ahí viene el mote de los camoteros. Y se me ocurrió esta parte de darle un realce a esta familia de los camoteros de San Miguel de Allende, sobre todo a todos ellos, ¿no? Y mi tío fue uno de fue el grande y por supuesto que lo conocen como el camotero, pero parte de la historia de todos ellos, de toda la familia, son muy artísticos. O sea, por ejemplo, mi padre actual fue músico, ahora es artista de talla artística de madera. Mi tío, pues, ¿qué se puede decir? Carpintero. Mi tío, Sabino, que ¿Tu tío, el carpintero, su nombre? Cruz Patlán. Cruz. Don Cruz Patlán, y mi tío Sabino Patlán, que actualmente expone sus pinturas ahí en el Parque Juárez, es un gran pintor Y al óleo. Cocinero. Y pues también parte de la cocina le llegó a andar él también. Y mi tía Antonia. Pero nada más para hacer el comercial completo, él está justo en la entrada primera de la hoy calle Mojica. Así es. Bajando, cruzas el puente y ahí como si fueras a llegar a las canchas de básquetbol, ahí está tu tío también Así con es. sus óleos sobre San Miguel, que son estampas muy interesantes. Muy bellas, muy bellas. Muy bonitas. Y sí, y también, por ejemplo, mi tía Toña, que bueno, ahora todavía sigue con sus estrellas, sigue elaborando las estrellas que sacan para la alborada y cosas de ese tipo. Eso fue una familia muy artística, de verdad. Y el legado, pues sí han dejado con algunas. Y háblanos de Don Lole echando gorgoritos, ¿no? En lo artístico, ¿no, Sí, Lole? claro que sí. Ay, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir de viva voz. Empezamos muy chavos todavía. Empezó muy joven. Ahorita vamos a ver algunas fotos, no quiero adelantarme. Y si me permites, Javo, déjame leer esta contraportada que está adelante. bellísima. Está parafraseado, obviamente, esa conseja popular que dice, a veces se dice, no, estoy hecho un camote, como diciendo, estoy hecho bolas, tal, etcétera, tal. Pero a la vez, obviamente vienes de una familia, pues, que sustento se hacía a partir de hacer el camote en horno artesanal, como está en la foto, ¿no? Sí. En fin, ya nos platicarás. Pero quisiera leer la contraportada, que ahí la tienen. Dice, Lole, mi vida hecha un camote. Entre otros aromas de camote, risas de infancia y ecos de tradiciones ancestrales, nace esta historia singular. La vida de don José Dolores Patlán Sierra, que aquí lo tenemos, mejor conocido como Lole. Un hombre que desde un pequeño rincón de San Miguel de Allende tejió su existencia con hilos de música, fe, trabajo y raíces profundas. Criado entre leyendas contadas al calor del fogón, bailes de hortelanos y vendimias de camote con leche, Lole creció rodeado de personajes entrañables, abuelos sabios, padres trabajadores y una comunidad vibrante que dejó huella en su corazón. Esta es la crónica de un camote achicalado. Lo achicalado es cuando le haces rajaduras a la cáscara para que siga la cocción, sí. ¿no? Entonces, además, la vida te ha dado 2, 3 achicaladas. Sí, 2, 3 achicaladas, exactamente. Como él mismo se describe, ¿no? Esta es la crónica de un camote achicalado, como él mismo se describe, que con humor, nostalgia y mucha alma, nos lleva por los pasajes de su vida. Más que una autobiografía, este libro es una invitación a saborear los recuerdos, a reír con las ocurrencias y a emocionarse con cada página, porque cada vida, como dice Lole, es un libro. Y esta, querido lector, está hecha de chile, mole, pozole y mucho corazón. Este libro lo podemos adquirir donde, Javo, antes ya de pasar a la plática más formal, y al cerrar lo vamos de nuevo a promover. Dime dónde se puede obtener este libro en una forma a lo mejor más siglo XXI. En la forma más siglo XXI es en Amazon, ahí con el nombre de Lole, mi vida hecha un camote, y lo pueden localizar. Ahí viene, y después llega prácticamente en 2, 3 días te llega el libro.
Y también el físico, pues por ahí lo puede tener por medio de un servidor, que ahí tiene un correo y pues con todo gusto los atendemos. Busquen entonces, pueden buscar en cualquier buscador, en Google, desde luego, busquen Lole, mi vida hecha un camote, y ahí les va a llevar incluso a Amazon. Ujú. Y ya ahí en Amazon tienen las dos opciones. Pero ahorita ahí en Amazon es para bajarlo así en digital, el Ujú. precio es de risa. Métanse, no les digo cuánto, pero es de risa. Métanse, bájenlo. Y si lo quieres así, no hay como el libro físico, ¿no? Claro. El objeto del libro es fabuloso. Entonces le llaman a Javier, incluso, ¿cuál es tu teléfono al que te pueden llamar? El teléfono es 415-101-2009. Con todo gusto los atendemos. 415, 101-2009. ok. Y entonces ahí ya pueden tener estas dos vías de acceso. Es un libro más que una crónica historia, realmente es una crónica, si me permiten decirlo, de mucha alma, de mucho corazón, ¿no? De mucho Sí, claro. espíritu sanmiguelense. Que eso es lo más sabroso de todo. A ver, Lole, coméntanos. ¿El teléfono lo repetimos? Sí, ¿cómo Sí, no? claro. El teléfono es 415-101-2009. Lo tenemos, producción. Ahí ahorita lo vamos a pasar en un súper aquí para que esté además fijo. Y que se comuniquen con Javier Patlán Matehuala, por favor. Y ya él les dice cómo adentrarse con todo esto. Claro, Hortelanos, hay incluso un apellido hortelano, claro. ¿no? Pero ¿qué eran los hortelanos? Muy rápidamente, San Miguel estaba la villa originalmente para españoles y criollos, y luego estaban alrededor huertas en la parte sur y en la parte este, donde sube la ladera hacia el Monte Quiuma, hacia el Cerro de las Tres Cruces. Ahí había huertas para que nunca estuvieran pared con pared, casas, como les decían antes, de indios, Ujú. negros, mulatos o mestizos, Sí. con los españoles y criollos. Entonces había esta separación. ¿Y cómo la separaban? Con las huertas. Así es. No es lo mismo ser hortelano que ser agricultor. Entonces un agricultor pues sí tenía su parcela, tal, arados, tal, pero el hortelano era en las huertas. Nada más hecha esta aclaración. Coméntanos cuándo naces, Lole, dónde naces, qué primeros recuerdos tienes. Y por ahí vamos pasando las imágenes, Bueno, por favor. yo producción. nací en 1944, el 16 de febrero, ahí en San Miguel Allende, en la calle de Aldama, en esa casa nací. Aldama número 71. 71, sí. ¿Y a quién tenemos aquí en pantalla, Lole? Es mi padre, Sabino Patlán Luna, cuando estaba todavía chavo. Sí, ahí nacimos y pues fue parte de mi vida, una vida pues muy humilde, muy humilde, muy sencilla, por la cantidad de hermanos que tuve y ¿Cuántos fueron en total, Lole? pues en total mi madre me platicaba que fuimos 16. Wow. Wow. Sí, 3 equipos de básquetbol, cabrón. fue cuando todavía morían por una gripa, ¿no? Pero bueno. Bueno, Sí. ¿ves la imagen que tenemos, si me permites? Sí, La sí. pared, Ujú. Sí, Adobe. adobe. ¿no? Que, por cierto, qué buena imagen. Tenemos la siguiente producción, por favor. De mi mamá, Carmen Sierra Delgadillo. Sí, ella es pariente de Carmen Barajas. Que Ella- nosotros platicábamos eso. sí, ¿verdad? yo le decía tía a Carmen Barajas y a su hija Carmen Delgadillo. Sí, sí, sí. sí. A ellos yo siempre les dije tías, porque sí me enseñaron y que creo que sí existía un lazo familiar entre ellas. Pues sí, desde luego Sí. debió de haber sido, ¿no? Sí, Y entonces naces ahí en la hoy muy sexy calle de Aldama, que eso, todo el mundo se sí, quiere sacar la foto sí, ahí. todo el mundo se quiere sacar la Pero foto antes eran ahí. las afueras de San Miguel. Sí, en el parque. ¿Por dónde vives? Pues por el parque. Híjole, está re lejos. decía. Está re lejos, Sí. decían, ¿cierto? Cuando nos invitaban, cuando mi mamá vendía las gorditas de cazuela, las vendía los martes en San Antonio. Nada más había un árbol en la mera esquina donde ahora hay una carnicería. Un mezquite. Un mezquite. Era Muy todo frondoso. Era todo lo que había.
y el mezquite que está... Y no en estaban las otros lados. plataformas como ahora, No, sino no, era un, no, era un cerrito Era ahí. todo, sí, un plataforma. cerrito, un lodazal que se hacía y La cruz del atrio estaba enfrente de la puerta. sí, ahí estaba la cruz del atrio. Después la movieron para allá y ahí es donde se hacían las mentadas corridas de toros para los locos el día de San Antonio. 13 de junio. Sí, Pero a ver, sí. cuéntanos qué eran las gorditas. Mira, las gorditas eran de masa de maíz. Ella le ponía un toquecito de chile ancho. Bueno, con ese hacía la masa, pues como rojita. Y luego le ponía un poquito de chile, de árbol seco, para que medio picara poquito nada más. Decía, ay, hay que hacer el sazón. Y luego tenía en un platito tenía una cazuelita, tenía su piloncillo con canela, ya revuelto con canela y un poquito de clavo. Y lo Qué mezclaba bien. maravilla. Y hacía las tortillitas así, a mano, y luego le ponía su Entonces tortilla. podemos decir que es remontarse a los orígenes de lo que ya luego Sí, sí. hace mucha gente, pero Sí. ya no con todo esto, No, ya lo hacen con puro piloncillo y sin los chiles, por ejemplo. sin los Y chiles. sí, yo me acuerdo que alguna vez las llegué a comprar y decías, oye, ¿por qué me queda la boca así como Sí. con el picor, con la Sí, chispita ahí un adentro? picorcito, sí, ¿Verdad? sí, es Pues cierto. tenía el clavo para empezar. Sí, Por el chile ancho se sembraba desde el norte de San Miguel de Allende, todo Dolores, San Diego de la Unión, todo el norte del estado. sí, todo el norte del Era estado. súper chilero Sí, por chile mucho. ancho. Por chile ancho, sí. Entonces, pues era prácticamente. Y Sí, entonces eso lo vendía tu mamá. eso lo vendía mi mamá ahí, fíjate. Yo me acuerdo así como en un sueño que daba, creo que eran 6 gorditas por 20 centavos. Igual que ahora. Igual que ahora, no, es que ahora nomás te dan una. Oye, aquí estamos viendo la fachada de Aldama 71. Sí, A ver, coméntanos esta imagen, por favor, Lole, Javo. mira, en la ventana de este lado, Sí. entrando, Arriba de tu cabeza. sí, entrando estaba la recámara más grande, que era la de la ventana. De la Esta izquierda. ventana de acá, No, de esta de izquierda. acá. la que está arriba de tu cabeza. No, la No, la que No, está la arriba de mi- chiquita Sí, azul. la chiquita azul. Ah, ok. Y luego ese era el cuarto más grande. Ajá, Después seguía la cocina. ya. Y después el horno, hasta mero atrás de la casa. Permíteme un paréntesis. La Sí. cocina, porque lo mencionan aquí, ¿era de fogón o era de estufa De gas? fogón. De fogón. De fogón. ¿Cómo eran esas Sí. cocinas? Es más, en el hoyito que hacían en el centro, Sí. donde se ponía la leña, las primeras leñitas, las barañas les decían antes, ahí en ese hoyito mi mamá lo echaba la ceniza, pero con todo y carboncitos. Entonces lo tapaba bien, lo tapizaba con la mano. Y otro día, de ahí sacaba el fuego otra vez. Porque Nunca perdía su calor. no, siempre había un carboncito ahí. Todavía en prendido. brasa. Sí. Otro día de ahí lo sacaba. Sacaba su ceniza y le echabas barañitas y otra vez Y de ahí. obviamente el sabor de todo era diferente, Sí, la cocción de todo sí, era sí, diferente. sí. Me quiero imaginar, Lole, que las tortillas se echaban en comal de barro, Sí, en comal de barro, exactamente. que era otro sabor, y Otro además el sabor. comal de barro hace que nunca esté la tortilla sancochada, porque siempre es una Sí. cocción a fuego lento, Sí, poco a sí, poco, sí, otro sí. sabor totalmente. No, diferente. riquísimo. Y luego en los riquísimo. comales se queda la cal del nixtamal, además. Sí, sí. Y también le va a dar otro sabor. Justo como hoy comprarlos en cualquier tortillería. Sí, qué bárbaros, Un pero comentario bueno. es que esa imagen que están viendo es una pintura al óleo de mi tío Sabino. La recreó en una pintura para poderlo hacer. Y es Te exactamente. iba a igual. preguntar eso. Sí. Mira, la puertita de aquel lado es Ajá. una puerta, Sí. la que está arriba de mi cabeza. Ujú. Es una puerta y ese era el cuarto más chiquito. Ya. Ahí vivió un señor que yo le decía tío Manuel. Ajá.
y estaba tan viejito y medio mal de sus pies que lo sacaban allá a solear afuera. Y ya más tarde lo llevaban hasta enfrente para que siguiera soleando. Era tu tío. Era mi tío Manuel, así le decíamos, tío Manuel. Estabas ya en las afueras, en las afueras. Sí, no, sí, sí, sí. Ahí enseguida pues estaba lo que es ahora la calle nueva del Rosewood. Sí, Ese era, pues era el arroyo. sí, sí, era un arroyo. Eso era el arroyo. Por ahí nos metíamos al arroyo. En el día, porque si no te salía la llorona, ¿no? Sí. Nos metíamos al arroyo, especialmente los domingos cuando había fútbol en el Campo Marte. El Campo Marte, para los que no sepan, estaba donde está la entrada a la aldea, Eso, a un todo costado. eso era el Campo Marte. De ahí nos metíamos en Aldama y nos íbamos caminando todo ahí y salíamos en el Campo Marte, en la parte de atrás del Campo Marte. Y así no pagábamos los 10 centavos que nos cobraban por entrar a ver el juego. Nos metíamos, éramos como 3, 4 los que siempre hacíamos eso. Qué historia. Sí, fíjate, y caminábamos todo el arroyo. Estaba lleno de los pirulis, los nopales. Ahí cortaba mi papá algunos nopales para comer Sí, bueno, pues el cardo era eso, un Sí, cardonal ya. exacto, sí, sí, sí. Pues todo eso era ir a la Cañadita, ir al Cerro de las Cruces, le decíamos vamos al cerro Pues sí. a traer nopales, tunas y demás, ¿no? Hasta leña. Uno que otro garambullo de repente. No, sí, mientras mi papá cortaba los nopales, yo me subía al garambuyo y a comerlos de ahí mero. Qué maravilla. Nada más no había que comerlos cuando ya se aparecían más duros, pero no había llovido, porque si no te purgaba, ¿no? Sí, cuando se maduraban, como decían, con el sol. Exacto. Decían, se maduran con el sol y te da diarrea. No, los escogía yo hasta que estuvieran como pasitas. Así los arrancabas como pasas y estaban exactamente como una pasa. ¿Tú llegaste a conocer a tus abuelos, Javo? Claro, A claro ver, que sí. cuéntanos, coméntanos también. Esta es la versión Sí, sí, sí. del hijo que contaban los abuelos del Ole. Me tocó a mí mucho convivir con ellos. De hecho, tengo unas historias de ellos porque, por ejemplo, de mi abuelo Sabino, en el Parque Juárez se daban los caracoles, Ujú. los caracolitos ahí. Sí, que sí, daban. sí. Nos Que, mandaba, por cierto, ya no hay casi. No, ya no. nos mandaba al parque y decía, a ver, hijos, júntenme y les voy a dar un 5, algo nos daba. Y nos daba una bolsita y en la bolsita íbamos al parque y mi hermano, el que sigue, que se llama Hugo. Y ahí vamos al parque Saludos a Hugo. y aventar los caracolitos dentro, vivos, en la bolsita. Llegábamos corriendo con mi abuelo y aquí están, abuelo, ya nos daban 5, no sé qué nos daban. Y él, pues, lo más increíble es que él les quitaba el cascarón y los echaba a un vasito. Y en ese vasito les echaba joconostle, les echaba sal, todo ahí, limoncito. Amor. Y esos eran sus ostiones, Como decía él. ostiones, sí. Y entonces, varios de mis primos también lo llegamos a hacer, ¿no? Inclusive un servidor. Pero esa era una historia que nunca se me había olvidado y se me va a olvidar porque en realidad era increíble cómo alguien se podía consumir los caracoles de esa manera. Bueno, en muchas partes, también en Europa, en el Mediterráneo. Y luego cuando los metía el vasito, que todavía estaban vivos, cuando les caía el limón se retorcían resabrosos como las almejas, ¿no? Híjole, no. ¿No? Y de hecho también otra historia con mi abuela era cuando ella vendía ahí en la esquina de Ignacio Allende, la casa de Allende, ahí hay una mojonera. Ah, esa es buena historia. Ella vendía ahí las Justo en la gorditas. esquina está, la mojonera es como Sí. basamento de piedra que Así está es. ahí, que sobresale. Sí. Ahí mi abuela vendía las gorditas de cazuela. Me acuerdo que ponía sus 2 hornillas y en una de esas hornillas pues Sin que fuera Semana Santa. Sí, No, sin cada que fuera fin de Cuaresma. Cada semana fin de semana. él las ponía, inclusive llegaba y nos sentábamos y nos daba nuestro papel de estraza con nuestras gorditas. Y ándale, hijo, pues órale, y una ollita de atole de maíz crudo y para adentro y órale, y ahora sí. Antes de que existiera el plástico, ahora que lo menciona Javo, pues todo se hacía con papel estraza. Sí. Si te querías ver más elegante, ponías antes una cama de papel periódico, luego el estraza, y ya si pedías manteca o Exacto. algo así, uno de cera, papel encerado.
Sí, Cero plástico. sí, Sí, allí te todos daban, Cucuruchos de Los- estraza. las panaderías hacían los cucuruchos para el pan. Ujú, ujú, ujú. ¿Eh? son memorias que nunca se olvidan porque hasta la fecha me queda, siempre que paso ahí veo claramente que corríamos desde la esquina hasta llegar corriendo ahí con mi abuela para poder Desde la esquina degustar de Aldama desde la- con ay, ¿cómo se Cuna llama? Sería- Cuna de Allende. En Cuna de Allende, toda esa la corríamos. Mi papá nos soltaba y a correr y llegar a ver quién llegaba Sí, primero. estaba quién nos- empedrado, además. Sí, 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 está Sí, sí, sí. empedrado. Y son de las delicias culinarias de mi abuela, Sí. y que nos trataba de una manera increíble, ¿no? A todos los primos, todos mis primos que estamos ahora, tenemos muy buenos recuerdos de ello, y inclusive los más grandes y algunos que ya se nos han adelantado un poquito, pues son de los que hemos prevalecido con algunas tradiciones, ¿no? Y seguimos con ese gusto, inclusive ¿qué decían ustedes para las gorditas o de qué? De Piedras de hormiguero. Ah, esa también es buena historia, Sí, Lore. A ver, hombre, coméntanos. mira, ella molía el maíz morado Ujú, y lo hacía como pinole. ujú. Entonces, luego lo batía con agua de hojas ¿cómo se llama? De micle, No, del tomate. de tomate. Ponía las hojas de tomate en el agua y las servía, y con esa agua amasaba y luego le ponía con manteca. Luego, Uy, qué rico. luego hacía unas gorditas que aproximadamente una pulgada en diámetro. Y luego, pues, Y con sabor a manteca. sí, luego ponía su hornilla, Ya, se me está haciendo agua la su boca. ¿cómo se llama? Su comal. Ya para esto ya mi padre ya había regresado del cerro, y con sus piedras de hormiguero, iba y se las robaba a las hormigas, llegaba y las lavaba Oye, bien llegaba todo lavaditas. picado. Pues no, creo que ni le picaban. Llegaba y las extendía en el comal, y ahí arriba de esas piedras se cocían las gorditas de piedras de hormiguero, que quedaban tan suaves y tan increíblemente suavecitas y sabrosas, que pues se deshacían en la boca. Yo ahora en la actualidad, el año pasado comí una de esas que vendían ahí en San Juan de Dios. No, A nada. no, pues hay que tirarle una mordida con ganas, porque si no, no te... Pero no. con riesgo de perder el diente. Sí, sí, sí. Sí, no, Bueno, no era... por ahí conoces una muy buena odontóloga, Lore. Sí, ¿verdad? Hacer el negocio redondo. Hay que vender esas gorritas, pero ya más duras, ¿no? Para poderle llevar clientes. Saludos a David Cruz. Ah, David Cruz manda saludos y mándenle saludos, por favor. A Fanny y a David Cruz y a Fanny Ramagnoli. Romagnoli. Ajá. Muchos Mira. saludos Tienen sus a fans. nuestros fans. Oye, coméntenos esta foto Ay. que hay. Es una foto Mira. fuerte. El difunto Sí. era Es un angelito, ¿no? un angelito, era ahijado de mis papás. Ya. Entonces ellos antes los coronaban Sí. con una coronita. Y se Floral, una sí, corona de flores. y se repartía fruta con una florecita que metían en la fruta, ya sea naranja, o manzana, o pera, y el que está sentado en la caja soy yo, Wow. en brazos de mi madre, y el que está ahí es mi papá, Sabino. Luego sigue su hermana, que se llamaba Francisca, Hermana de tu de mi papá. papá. Ella tenía unos ojotes y unas pestañotas, y tenía casi los ojos verdes. Luego sigue Julia, la de este lado, se llamaba Julia, que emigró al DF y jamás regresó. Ella era hija de doña Lola la camotera. Ahorita vinculamos esta relación Sí. de los camotes del mercado, Eso. ustedes, etc. Luego sigue el que tiene en brazos, se llama Raúl, Ujú. que era muy, muy amigo mío. Y acá abajo está la del rebozo de la izquierda, Sí, es mi hermana Antonia, ya grande. bien grandecita. Vive En la relación Aurora. a ti, Sí, la de camotera las que le estrellas. dicen, camotera que le dicen. Luego sigue mi hermano Lencho, uno que fue un gran mecánico, del cual que nunca peleé con él.
Siempre vivimos juntos, fuera de aquí y aquí. Y luego la del vestido blanco se llamaba Silvina. Y luego sigue mi hermana Jesús. Y luego la otra, no me acuerdo cómo se llamaba, la más adulta. Pero era hija era hija o sobrina de una que le decían la chata Altagracia. Antes también Todavía había un apelativo. Sí, un apelativo informal. Sí, pues yo las conozco de vista todas, pero pues hasta ahí me quedé. No, ya los nombres se me Fíjate fueron. que esto no es una reflexión. Hoy en día nos hemos vuelto a lo mejor pues diferentes, pero antes era tan natural incluso acompañar la muerte. Claro. Sí, ¿no? sí. Entonces, ahí están los niños pues conviviendo pues con lo que era natural. Sí. En la existencia es tan natural la vida como la muerte, Claro. ¿no? Y estos acercamientos hacía que no fuera tan, a veces, me parece a mí a veces excesivamente dramático, Claro. Sí. ¿no? Hoy dirían, con muchos panchos, dirían. Sí. Que ya luego tocamos esa beta del trío, por cierto, Sí. que ya te tocó. Vamos a la siguiente imagen, y por ahí, producción, si nos puede sacar una fotografía de esta mesa, estaría padrísimo. A ver, ya nos dimos un salto enorme, pero yo quisiera que nos vincularan, Javo, Lole, esta relación con la gente que vendía el camote en el mercado y la familia de ustedes, Lole. Sí. Incluso luego otra rama que sería la calabaza también, ¿no? La calabaza en tacho. Sí, la calabaza, sí. Pues era mi mamá, era casi la principal camotera. Luego sería doña Fulgencia, que tuvo un hijo que se llamaba Anastasio, que era como el que ayudaba a mi madre en todos sus trabajos de enseñar a los niños a cantar, a bailar, y él cooperaba mucho con mi madre. Y también esa señora tuvo un hijo que se llamaba Pánfilo, que estuvo en el ejército. Y otro, el más chico, que se llamó José. José, sí, se llamaba José. Bueno, le decían José, pero no recuerdo ahorita cómo se llamaba. Como que le daba pena su nombre y se hacía llamar José, que fue director de los bomberos. Ah, mira. Que murió hace, no sé, unos 6, 8 años. ¿Quién sería? Bueno, en fin. Sí, José Sánchez. Se apellidaban Sánchez. Y este señor, Anastasio, el más grande, el más adulto de sus hijos de doña Fulgencia, que a él le decían el puerco, como apodo. Y cuando se casó, pues su esposa era grande y gorda, y la gente pues le empezó a llamar la puerca. Y ahí viene la esposa del puerco. Hoy estaría Sí. en un juzgado este caso. Sí. Híjole, no, olvídate, es que antes de veras que era increíble, todos los apodos no vienen de ahora, vienen de hace muchísimos años. Ahí con mi madre se acercó mucho uno que le decían el piojo. O sea, todo el zoológico, la fauna estaba ahí. Ahí estaba Se todo. juntaban, Ahí estaban gorditas. ahí se acercaba mucho el Huele, muy famoso, de allá de la fábrica de la Aurora, Sí. que fue instructor de banda de guerra. Se acercaba otro que le decían el Piochas. Y el Piochas era un retirado del ejército y tocaba los ¿Y usaba instrumentos. barbita o no? No, Ah, mira. era de los, de los ok. buenos. Todos ellos. A lo mejor le quedaba el alacrán ahí entre Todos ellos la barbilla y el todos ellos le ano. entraban, pero duro a eso. Sí, también de los camoteras era doña Lola, ¿no? Sí, doña Lola. Y había otra señora que no recuerdo cómo se Y llama. luego se van a vender en donde estaba el mercado Nigromante. Sí, enfrente donde estaban las fondas que estaban abajo del Sí. mercado. Que era el río, propiamente. Enfrente de ellos se ponían los camotes. Sí, y a mí Y me la tocó gente- todavía Y la gente llegar ahí. del rancho que venía a vender sus calabacitas. Y todo Claro, eso. porque llegaban ahí Sí, exactamente. era una calle que iba directamente a la salud. Y en la época de calabaza, la calabaza en tacha, que qué deliciosa es también. Ahora, todo esto, justo en la portada, ya en algún momento vamos a tener oportunidad de verlo en grande,
está estos hornos de adobe. Sí, Él los fabricó, mi abuelo fabricaba su propio horno sí, él fabricaba su propio horno. para poder meter el camote. Digo, mi Que papá no es tiene- sencillo, dice, pues sea así. No, No. Él hacía los adobes y les decía, no les decía adobes, les decía cuñas, porque estaba así, Sí, ancho de acá y angosto de acá, para darle la vuelta al horno. que quedara cónico Exactamente. por dentro y entonces la cocción es pareja. Y en el centro, ya cuando iba cerrando, le metía una piedra de cantera en el centro y para apretar. Y luego lo forraba con lodo que contenía el pelo de los animales que pelaban antes Ajá. cuando venían las puras pieles limpias. Todo ese pelo él iba y lo colectaba y se lo revolvía A la mezcla del adobe. sí, a la mezcla de adobe para que el agua resbalara. Mira, Sí. no, es una ciencia. Sí. Y obviamente sí. por eso los sabores eran diferentes y luego se endulzaba con melaza. Sí. Cuando lo metían, era cuando preparaban las Mira, bateas. cuando llegaban los camotes, O piloncillo también, ¿no? se ponían al sol durante 3-4 días. Se sacaban en la mañana, todo el día en el sol y se metían en la tarde. Era donde empezaba nuestro trabajo de los más chavos. Pues a meterlos en chiquihuites. Sí. Coméntanos qué eran los chiquihuites. Los chiquihuites pues eran unos Cestos. cestos de carrizo, cónicos, así como le dicen ahora tipo vaso. Ujú. Y ahí echaban los camotes para vaciarlos. Y Es que había chiquihuites y ya en la agricultura se usaban los chundes. los chundes, sí. Que era lo mismo, pero en grandote. En y no eran grandote. de carrizos, eran, No, eran de como de tule. como de ¿no? vara, De vara. y eso sí, eran como de vara. Sí, era una cosa increíble. Y esos camotes, si el camote era bueno, no necesitaba de ninguna cosa para hacerse dulce, para que saliera dulce. Era el dulzor propio del tubérculo. Mi papá sacaba toda la brasa del camote, del horno hacia afuera, la tiraba y con un rastrillo de fierro. Y luego después lo limpiaba la ceniza con un mechudo, pero hecho de tiras de alguna palma. plátano, Sí, hoja de plátano. de la parte de plátano. Del Sí, tronquito. del tronquito. Ese lo desmenuzaba y lo ponía a Una secar. fibra Sí. natural. Y con ese se lo amarraba en un palote y a limpiarlo rapidito, porque si no se enfriaba el horno. Claro. Y ya que estaba eso, aventaba con un ¿Qué chiquihuite. Igual como ellos hacen los postres las señoras. Ujú. Y agarran todo instantáneo, receta. Sí. Y saca la receta, ¿no? Y ponte el teléfono aquí porque ahí estás copiando la receta. Sí. Sí, ¿no? Y luego, pues ya, ¿Y cuánto tiempo en el horno? se echaba en la noche, a las 8 o 9 de la noche, Sí. se sacaba a las 5 o 6 de la mañana. Fíjate. Y Por cuando, eso quedaba. sí, y cuando el camote era bueno, que así lo catalogaban ellos, ¿no? Era bueno. Al quitar la puerta, que era una puerta así, De madera. en medio punto, no de cantera. De cantera, de piedra, ¿no? Con eso, esa puerta la ponían, cerraban sellaban con lodo, y otro día en la mañana quitaban el lodo, que ya estaba seco, y quitaban la puerta. Cuando muchas veces, cuando quitaban la puerta, era el chorro de miel al piso. Qué Hasta el bárbaro. piso, de tanta miel que tenía el camote. Por eso se ponía al horno, porque cuando el camote lo agarras y lo mueves así, y que sí se tuerce, Lo estrujas tantito y sal. ese quiere decir que te va a dar miel, que va a estar dulce. Va a Wow. estar dulce. Sí, ese es. Y es delicioso el camote y ya en pocos lugares sí. se sigue vendiendo. Sí, ¿eh? ya. De hecho, la última fue la señora Doña Lola. Y es Está en el excelente, mercado. y es excelente alimento además. No, sí. Es excelente No, en alimento. Estados Unidos lo consumen mucho, ¿eh? No, sí, pues Oye, inclusive en el mercado, de acuerdo a lo que nos han contado, ya esperaban a mi abuela. Sí, y se vendía sí. tempranito. ¿no? No, Temprano sí, llegaba sí, con las sí, bateas, las ponían. 7 de la mañana.
Inclusive ya llegaba el que le vendía la leche bronca. Ah, porque era con leche. Sí, con leche Camote y bronca. leche. Se llamaba Don Hervir. Cornelio. Mira. Llegaba con su burro y dos de esos botes Bidones, lecheros, sí. uno de cada lado del burro. Y a ver, ¿cuántos litros, Carmelita? Déjemelos todos. Que cada uno trae 20 litros. Sí, o sea, eran cada 40 uno. litros. Y yo me acuerdo que ella pues siempre tenía las manos súper lavadas, ¿no? Metía la mano cuando ya después que hervía la leche y se enfriaba, metía la mano así A la nada. para sacar la nata. Era un platón, no, con unos anillotes amarillos de tanta grasa. Oye, y luego ¿no? vino el mito de que los aceites eran lo bueno y que la grasa de animal, que el corazón, que no sé qué. Y hoy sabemos todo lo contrario. Afortunadamente ya lo sabemos en general, de que es una porquería los aceites comestibles comerciales y realmente menos, digo, si todo en exceso obviamente va a ser malo, Sí, pero la manteca claro. y la nata, que es grasa de leche, Sí, son espectaculares. Sí. Pues mira, yo comí toda mi vida así. Ahí está. Toda mi vida lo comí. Y ve, el que salió de supermercado, mira. Fíjate. No, y de hecho todavía me tocó el camote con leche y yo era de los Riquísimo, ¿no? yo era de los que le decía a mi abuela, échele de la natita, ándele, y le echaba todavía la nata y ay, Wow. era una delicia. Y el Sí. camotito, los camotitos Proteína, pequeños, grasa, Las carbohidrato, colitas le fibra, decían. las colitas, el camotito achicalado, minerales, vitaminas. esos nos los daba, los agarrábamos y así nos los comíamos como un dulce. Wow. Estaban tan dulces que así nos los comíamos. Y el hombre y todos los primos Sí. ahí queriendo agarrar el dulce y Sí, era sí, una sí. delicia, una delicia. Y esa es parte de la historia. Achicalado, que está ya achicado. Sí. Sí. Y la calabaza en tacha ya, porque si uno para pasar a otros temas, era que para que entrara los vapores adentro, se le hacía una cruz Exacto. con un cuchillo, ¿no? Sí. Entonces por eso era la tacha. Así es. Entonces se ponía la tacha en la panza de la calabaza Sí. y de esta forma pasaban los jugos de adentro hacia, de adentro Y hacia afuera. a veces yo llegué a ver cuando mi papá metía unas calabazotas así, echaba el camote y luego metía las calabazotas grandotas con una abertura en el centro. Sí. Le metía un piloncillote de esos, Para que de ahí, de esos que les decían panocha antes. Sí, sí, sí. Que estaba como chicloso. sí, no era sólido, sino No. estaba Y se lo más metía ahí pastoso. y le aventaba unos pedazotes de canela ahí y listo. Pues así, cierra la calabaza y va para adentro. Salía, no, hombre. Y- ¿Qué No, tal? qué Espectacular. bárbaro. Todo esto lo pueden leer aquí en este volumen. Lole, mi vida hecha un camote. Esas son las memorias de Don Lole y está escrito por su hijo, Javier Patlán Matehuala, que aquí lo tenemos. Felicidades de nuevo. No, Felicidades. gracias, al contrario. Es la verdad un super libro. Y ahora sí, los hortelanos, los Los locos, hortelanos. tal. Y cuéntanos esta imagen, por favor. Mira, esa fue no sé en qué año, ¿eh? Ahí está el jardín principal. Ahí Sí. se alcanza a ver Sí, la casa y consistorial, la ahí presidencia vieja. se me ocurrió salir que de Romano con su carro, Romano, que era una bicicleta, ¿verdad? Pegada a un burro y el que va a un lado es mi compadre, actualmente es mi compadre José Bustamante, El que viene de Diablo. el que viene de Es Diablo. que les decían cuadrigas y Sí. originalmente con 4 caballos, ¿no? En Sí, el carrito. sí. Entonces sería una... Entonces yo me disfracé de burro. de Romano. Trae un caricato de la nariz hacia abajo, Sí, con sí. bigotes y toda la Sí, cosa. Y sí, ahora sí que se la partí a una escoba y le pegué todo de acá arriba. Sí, la cosa está que cuando llegamos a San Antonio, me estacioné mi vehículo y, y pues nos pusimos a platicar y ahora dónde nos vamos a poner y quién sabe. Y mientras platicábamos y decidíamos, el burro ya cansado y con sed se tragó los pepinos de un puesto que estaba ahí y luego me los querían cobrar y digo, no, pues cóbraselos al burro. Yo Yo no me los comí, no fue me el los burro. cobró el burro. Pero vaya que si comió pepinos, yo espero que no se haya muerto de esto, pero bueno. Y ya te digo, sí, era una cosa muy bonita. No nos da tiempo de tocar todos los temas del libro, ya nada más nos faltan 10 minutos. Ujú. Se va rapidísimo todo Sí, esto. ¿verdad? Por cierto, invitados a regresar, ¿eh? Gracias. Pero bueno, esto también viene contado por el actor en primera persona
de toda esta evolución de los hortelanos, que eran danzas de los que trabajaban en las huertas. Y precisamente después del primer cultivo agrícola, justo en las lluvias de junio, en torno a San Antonio de Padua, pues empezaban a madurar muchas frutas. Sí, ¿no? sí. Y entonces había una serie de danzas, había una del el poste con listón, Sí, el palo encebado. había palos encebados, salían, Y le colgaban, la fruta, limas y no sé qué tanto le colgaban. ese eran los premios, precisamente. Ya se acabó el palo encebado. Limas, por cierto, era súper limero. No, aquí. pues ahí como Ford. Claro, Vivos y Chamalimas, traías nombre. ¿no? En lugar de Chamacuero, Les Chamalimas. decían dónde, Ciudad de Lima, como Ford. Y, Más aguacate, por sí, cierto. más aguacate, sí es cierto. Sí, Pero sí. a lo que voy es que son historias que yo creo que lo que vale la pena resaltar, primero que las lean sabrosamente en el libro, pero segundo, que son historias contadas por gente que lo vivieron. Y lo vivieron en la evolución desde niños, tal. Sí. Los atuendos era la ropa del hortelano, que era calzón de manta, con su camisa de manta, Chalequito, y su chalequito también, chalequito, porque era la gala, atrás. Sí, sombrero de sí. palma. Y luego vinieron junto con ellos, pues bueno, entregar en agradecimiento no dulces, sino eran frutas, Eran frutas, ¿no? especialmente peras. Que ya se daban las peras ahí. Sí. Qué bueno que los tejocotes todavía no se maduraban, porque se maduran ya por agosto, o si no, imagínate cuánto descalabrado hubiera habido, ¿no? Porque ese sí es duro. Sí, no, sí, el tejocote, sí, cuidado. Que por cierto, fíjate, hay un lugar allá en Santa Rosa, llegando a Guanajuato, que la fiesta es en octubre, justo en la cosecha del tejocote, y se agarran entre franceses A tejocotazos. a tejocotazos. Ay, qué Y padre. entonces, si si te agarra descuidado o tu enemigo por romances o lo que sea, aguas. Les mandan saludos, mándenle saludos a Sonia, por favor. Sí, muchas gracias, Sonia, una amiga. Sonia Leticia Rebollo, creo que anda por las Canadás, por hasta allá nos está viendo. Wow, pues saludos a todos los que están en Canadá, a Sí, los que nos claro. escuchen seguramente en Estados Unidos también, claro, a todos los ellos. paisanos que ahorita están pasando tiempos no muy fáciles, Sí. un saludote también desde claro, aquí. sí, Les queremos decir que esto va a quedar grabado y en breve se lo vamos a pasar también a Javo para que tú lo gracias. distribuyas en todas tus redes, Javo. Sí, De gracias. todo este video. Son memorias que vale la pena tenerlas aquí. Sí. Y bueno, no nos da tiempo de revisar tanto y No, tanto no. que hay Hay una- en una sola. Uy, sí. Ahí, por ejemplo, esta foto que están viendo es representativa por cuando se hacían las charlotadas en la Plaza de Toros de Oriente. Ahí también mi papá, pues, se han avesado en eso Y ahí. ahí salí con las vaquillas. Oye, qué buen metabolismo ha tenido tu familia. Fíjate que ahorita veo me acuerdo de Hugo también delgadito, cuando Sí, sí. a Hugo lo conocí, y tuve el gusto de darle clases de estadística. Él es abogado, seguramente no las disfrutó, pero brillante el Hugo. Sí. Y espero que haya tenido desde luego ya buenos maestros. No, claro, Sí. claro. Que No, sí. no como los de prepa, porque No, que no. antes No. sobrevivieron a la prepa. Les diste buenas bases, te lo Oye, aseguro. pero es casi así delgadito. Sí, Ahí ando echándole. Yo me acuerdo de esa Oye, foto. pero sí te toparon las No, vaquillas. me gustaba eso porque, me acuerdo mucho de esa foto porque me puso, era un becerrito cebú, Ujú. me puso una santa revolcada del maldito torito que, no, hombre, ni los zapatos me dejó. Un rápido ahorita que estamos tocando algo de los toros, mi abuela era la que adornaba las banderillas para la plaza de toros. Ese es otro Ella también hacía flores de papel, inclusive de papel crepé. exactamente, entonces payasos. ella adornaba las banderas, inclusive iba la banda de viento a la casa del Tu abuela Mazatepec, que se llamó, María del Carmen Sierra Delgado. para que la tengan presente. Y adornaba y las colgaban. Mi papá estaba chico, me contó Sí, que y en las llevaban. palo, hacían una estructura así y ahí colgaban todas las banderillas que se iban a usar en la Plaza de Toros. Cargado precisamente ese palo cargado por uno que le decían el cotorra.
Que pobre hombre, cómo sudaba de gota gorda. Porque nos recorrían unas calles de San Miguel y alrededor del jardín ir cargando con... No, pues casi como Nazareno, Sí, no, pobrecillo. pobrecillo, sí, sí, Oye, y sí, en sí. este tema de los toros también, con los hortelanos vino esta tradición de la yunta que se adornaba también Sí, sí, y sí. se ponían guacales. En la festividad de la Santa Cruz de Guadiana, es donde más las vi en Guadiana allá arriba, Y a veces subían, ¿no? A la salida real, precisamente porque sí, estaban las huertas allí, y exactamente. salían de Guadiana hacia la parte Sí, de las arriba. paseaban y toda la Exacto. cosa. Inclusive, pues, los antecesores de mi padre, doña Anselma, Sí, que era como la sacerdotisa en ese entonces, ¿no? Me imagino, era tía Anselma, ¿quién era? sí, mi mamá, mi abuela Anselma, sí, era como la Y era sacerdotisa. la que tenía a cargo el ritual. Sí, el Sí, ritual que se hacía en el Cerro de la Bolita, las Tres Cruces. El Cerro de la Bolita estuvo Perdón, en el Cerro de las en Tres las Tres Cruces. Cruces. Tres Cruces. Bueno, nada más para que tengan una idea, ahí en las Tres Cruces, pues todavía hace unos 50 años, debió de haber más de 10 manantiales, 10 sí, ojos de sí, agua. sí, sí, Entonces sí. brotaba el agua, y el agua pues era necesaria para las huertas, sal, etcétera. Subíamos corriendo un bonchito de chavos, subíamos corriendo por ahí por el cerro, ya cerca al Cerro de la Bolita, y entre el Cerro de la Bolita y el Cerro de las Tres Cruces había una cuevita. Mm. Y el que llegaba primero, pues era el que iba a tomar agua primero de ese charquito. Pero así había, así Ese había. será ya luego otro tema, pero Sí, quería aterrizar, porque hay una exhibición que hay que aplaudir a nuestra directora del Centro Cultural Nigromante, a Laura Bustos, a quien le mandamos saludos, que tenga bien tener esta apertura de este espacio tan excelente que es el Centro Cultural Nigromante, a exhibiciones del corte de la cultura popular, que quiere decir de todos nosotros, y está ahorita sí, la de los locos. Pero precisamente ustedes que son expertos en esto, tú más, Lole, que lo has vivido desde niñito sí, hace desde chiquillo. casi 70 años, veías una fotografía del famoso torito Sí. que le faltaba algo. Coméntanos cómo Casi era. le faltaba la canastita que lleva colgada en el hocico, una canastita con puras flores para que no pesara. Y esa pues era la que se movía así, toda la cosa Que ahí. la llevaba aquí Sí, en el en hocico, el ¿verdad? hocico el torito, sí, En ahí lo los llevaba, belfos así. sí. Sí, y se le ponía cola de un verdadero toro. Cola. Esa la llevaba atrás el que estaba haciendo Sí, la de toro. sí, sí, sí. Y uno de los más que echaba, le decían para echar al torito, se llamaba Pedro Ramírez, de ahí de Guadiana. Ese señor era un artista para guiar al torito, porque no lo manejaba muy bonito, porque Pedro Ramírez. sí, se llamaba, le apodaban el cayaco. Oye, el que no tenía apodo no No, tenía personalidad, man. no. Exactamente. Hijo de mi tío, de mi tía, Paula Ramírez, y su esposo, no me acuerdo ahorita, se me fue el nombre de él. Tereso Ramírez. Tereso Ramírez. Qué increíbles historias. Estamos casi por despedir. Tenemos ahí el teléfono con el que pueden localizar a Jabo y preguntarle cómo hacerle para obtener el libro físicamente de esto. Yo quisiera ya cerrar todo esto. Hay muchas cosas que se nos quedan No, sí. pendientes. Bienvenidos, invitadísimos Ujú, cuando gracias. quieran. Aquí en Estéreo, en Dragón Estéreo, es su casa. Gracias. Gracias al Instituto Gracias. San Miguelense, antes de que se nos pase. Gracias a todos los que forman esta familia, extraordinaria institución sanmiguelense, por sanmiguelenses, por cierto, también. Claro. Saludos a todos ellos. Y por cierto, dos de ellos compañeros del licenciado Hugo Patlán, El licenciado Valderas. el ingeniero El Valderas. ingeniero Valderas. Sí, él sí estudió. Y otro que sí estudió abogacía, Javier Arteaga Nieto, que actualmente es el director académico de esta institución. Sí, Compañero de Hugo también. Sí. Sí, Hugo anda en México por allá. ¿no? Sí, sabemos que migró para allá. No sé Sí. qué hace allá, pero bueno, Y se queda en el tintero una parte rápida. dígame. Una parte muy importante de este libro es la parte bohemia
hermosa de la música, Uy, de los tríos que se en esos pasamos entonces. por ahí algunas fotos, por favor, producción. Bueno, Bueno, es de fútbol. coméntanos las fotos muy rápidamente, Lole, por Mira, favor. esa es la foto del Guadiana. del Guadiana, del original Guadiana. Unión Guadiana. Es de esta, se En el estilaba- Campo Marte. Sí, se estilaba tener madrina. Ah, Y la madrina fue Micaela, hermana de Chucho, que era también guitarrista. Le decíamos el hombre lobo, Yáñez, Micaela Yáñez, de allá de San Juan de Dios. Y luego está uno que decíamos el Toche, ese era un buen escultor. Él estuvo trabajando muchos años con ¿cantera? Ledesma, ¿no? Madera. Madera. Y luego estoy yo, está la madrina, está mi hermano Cruz. Oye, qué mal te colocaste, Lole. Sí, ¿verdad? Y mi tío Cruz también está mal Sí, colocado. Sí, sí, mira. Y luego está Albino. Y el portero, que era el más chaparrito, Sí. le decían la madrina. Y luego está Ángel, que era tiene un sobrino que es músico, que enseña música, Javier Rodríguez. Y este es su tío, se llamaba Salvador Rodríguez, creo que ya murió, le decíamos el Chivita, de los de por ahí de Guadiana. Y luego está el que sigue, que le decíamos el Pachuco, se llamaba Juan, o se llama Juan. Que llegó a grandes alturas este equipo, pero quisiera que viéramos otra fotografía, por favor, Sí. hablando de memoria viva. A ver, cuéntanos, por Esa es favor. la banda de guerra del mercado, Ignacio Ramírez, Ujú. que era patrocinada por mi padrino, ¿cómo se llamaba? Él fue, ¿cómo se llamaba? Sí. Pero la que sigue también es del... A ver, la siguiente, por favor. Ahí. Este fue un bar que abrió para Pancho. Oye, ahí tenemos a la primera voz Sí Sí, es. estaba yo, Juan Gloria. y Leoncito. y en en Eso, ritmos. no, sí, ese era yo allá, y cuando sí hacía deporte. Estaba medio flaco. No, hombre, sigues corriendo, qué bárbaro. Pues sí, pero ya ahorita ya estoy corriendo para que no me metan a la cárcel. Que sí. Sí, hombre, Mira, Sí. ahí están en la ermita. en la ermita. Son los hermanos Luna, Sí, los dos de este que lado después son ya los hermanos. ellos hicieron un grupo musical después. Ah, Esa es una gran pintura, no sé quién la hizo. sí, un óleo de los, ¿qué será? 50 ya. Bueno, sí, Sí. no sé. Que se llama La Posada, el óleo. Ujú. Y entonces están grandes amigos de Don Mario. de don Mario Moreno. Está Pedro Vargas, obviamente, Sí. Jorge Negrete, está María Félix, María creo, Félix también. también. Y hay sí. un carruaje, tal, Sí, y no, están no, llegando sí. a la posada, Sí. que es la posada La Ermita. Yo hice el marco de Ah, ok. ese marco lo hice yo Ah, bueno, es que es excelente en toda la cuestión de Yo carpintería y trabajé para hacer, cuando hicieron el hotel, y después me quedé como músico. Ah, mira, que era el gran hotel de los 70. De los 70, sí. Pasamos a la siguiente, por favor. El patio, ahí está la fuente. Mira, Está todos sentada ahí en el pelados a patio. rape. Sí, mira, todos pelones y sin bigotes. El patio ahí lo tenía Los Redondo. Sí, Jorge Redondo. Jorge. Su papá, pues no mucho, pero Jorge era el que manejaba todo, era el que sabía. Ya. Eh, Hoy está la morada en este lugar. sí, Así es. Y la fuente, que era famosísima. sí, ¿no? hombre, sí. La fuente del patio. Desgraciadamente, pues lo que transformaron para mal, porque está mal. Está ya de lo que era Sí, del bueno, patio desconfigurado. romántico, 100%. Que era el gran lugar, ¿no? Sí. También en los 70. Hacían unos bailes de etiqueta Fíjate, el Mamma Mía está cumpliendo apenas 50 años y ese Sí, se inauguró en el fíjate. 75, ya estaba el patio, Sí, no, Sí. el patio existe desde... ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Luego estuvo por ahí la princesa también. Sí, Su mira, último grupo. Este es la princesa, Aquí, sí, la princesa. mira, hablando de precisamente la calle de Recreo,
Sí. Ahí estaba la princesa que tenías que bajar. Sí, También exactamente, unos hizo escaloncitos. época también Sí, ese barcito. sí, sí, sí. 70s, 80s, todavía algo de los 80s tocó un poco. Sí, Se cenaba, ¿no? Había sí, mesas, sí, cenar. se cenaba muy bien. Ese Ahí fue me el último tocó. trío que formó mi Sí, papá. sí, Trío Los de Peques. cuatro, un los trío de Peques, cuatro. que todavía los siguen, Peques ¿no? todavía sí, ya se separaron unos con los hijos, otros Es como con los Panchos, hijos, y también sí, ya, nada más el nombre. ya nomás el puro nombre. Todos ellos tienen hijos, menos creo que el del centro, Ajá. Pedro parece que no sé si tenga hijos o no, Y ahí pero estaban Peques, la verdad. sí, sí, Y la siguiente, por favor, con chaleco, fíjate, se usaba sí, mucho todavía eso. usaban los chalecos. Mira, Blas Mota en el bajo, Ujú. José Bustamante, Leonardo Aguilar y yo. 70s, por esas melenitas, Sí, 70s. estábamos en la casa de don José Vidargas, Mira, tocando allá por el parque, allá por el parque, en la calle de Tenerías, ¿no? en Tenerías, exactamente. Tenerías, esquina con Aldama, que un Exactamente. jardín precioso, pues aquí está el jardín, Sí, pues ahí está el con Doti jardín, con Doti Vidargas, Vidargas. La primera que empezó a vender bienes raíces, bienes y raíces. casas Doti Vidargas, coloniales Doti Vidargas. de Chicago, y fue de las pioneras que trajo Sí, Sterling Dickinson, Claro. sí, ¿no? Gran amazona también, le Ujú. encantaba. sí. Pasamos a la siguiente. Uf, memorias, No, memorias. hombre, mira nomás. He tenido yo como 13 años Estás ahí en un taller en un taller Mecánico. mecánico. con tu... Muy conocido todavía ese taller mecánico. Ese está en la calle de Núñez, Ancha de San Ancha de San Antonio. Ancha de San Antonio. Antonio. Ah, no me Es el digas. taller del maestro Pili. Qué cambiado Sí, está. era el hermano más chico de Maestro Pili. Y el que está ahí, yo estoy en medio. Y el que está de este lado es David Sánchez. Él es el Chaparro. Y su hermano murió hace, no sé cuánto hace, ¿cómo se llama? Vamos a la siguiente producción, por favor. No sé cómo se llama. Mira, ahí estoy presumiendo mi chicle que me regalaron. Ahí estoy, Sí. ahí estoy junto al Pata, el que está hacia abajo es el Pata, y luego hasta el que está hacia arriba, allí de mi lado, le decíamos el Sapo. ¿Dónde estaba la escuela, papá? Esa escuela estaba ahí enfrente de la SQ. Oye, y Exacto. todos muchos con pantalón de peto. Sí, así se usaba. Mi papá es el primero, viéndolo así de frente. Es la El, revolución. el segundo de la Ujú. derecha a la izquierda, el tercero de la fila, cuarta fila arriba parado. Ahí está Socorro Peralta, es la que está con la maestra. De Casa Peralta. Sí. Y el que está abajo, ese güerito, Ajá. no me acuerdo cómo se llama, pero le decíamos Pitacio. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Vete a saber. Qué Ay, memorias tan no, hombre, agradables, tenemos. vivas, afortunadamente, que las podemos comentar. Ya estamos por despedir el programa. Yo quisiera que cerráramos el programa, Lole. Sí. ¿Qué es lo más entrañable que hoy en día sigues gozando de San Miguel de Allende? Pues sus costumbres, la verdad, sí. ¿Verdad que son buenas Sí, son muy participar? muy bueno participar y pues seguir queriéndolas, ¿no? Porque ya hay muchas generaciones que ya no les importa y es un gran error porque pierdes la identidad de lo que fue, Claro. de tu gente. Fíjate qué palabras tan sabias, mi estimado Javo, de tu papá. Y en ese sentido, tener ese orgullo y el sentido de pertenencia Ujú. y de identidad al lugar no se puede hacer si no lo conoces. Exacto. Y si no lo conoces a profundidad, qué fortuna que has tenido tú, tu hija también, de vivirlo y de escucharlo de primera voz, todo este conocimiento y todo este espíritu de esta vida hecha en San Miguel. Pero qué bueno, te vuelvo a felicitar por este esfuerzo editorial que haces. Ujú. Coméntanos qué te llevas de este ejercicio que has hecho y qué viene para adelante, mi estimado Javo. Mira, pues una gran satisfacción sobre todo, ¿no?
una satisfacción familiar, pero como te comento, lo entrelacé con algunas cosas de San Miguel de Allende, ese escenario de esos años que vivió mi padre, y también lo combiné por ahí con algunas cosas que la gente desconoce, ¿no? Algunas que no conocen, pero sobre todo, me llevo que es una gran satisfacción para la familia porque es un pequeño legado. Y por qué no para la gente que quiera conocer un poco más de ciertas tradiciones y cultura de San Miguel, que lo pueden leer perfectamente bien. Y que sepan que nos quedaron varias cosas en el tintero. No todo se alcanza porque es un sinfín Muchísimo. de muchísimo. Y no solamente del libro, sino Sí, del padre, libro viviente que tenemos aquí a un lado. tenemos aquí a un lado. Inclusive faltan cosas todavía que quedaron por ahí con mis tíos y mi tía, que todavía tenemos viva. Entonces, que estamos por ahí haciendo otra cosita. Tomamos nota, lo dejamos pendiente Sí, claro. Sí, y abrimos otra Claro, fecha. sí, ¿Les cómo parece? no, sí, claro que sí. Inclusive hay una poesía ahí también Yo para te que digo la y vean. te vuelvo a decir, mientras estoy contigo, Te lo agradezco, te los agradezco. perfecto. Ahí está la poesía, si No. quieres, con eso cerramos. A ver, Un pedacito. Y gracias, producción, por la extensión en tiempo pero creo que amerita el programa. si quieres, me encantaría mejor decir la parte de, bueno, cualquiera, es maravillosa, ¿no? Adelante. Y tiene fotografías también muy entrañables. Bueno, la poesía dice: Camoteros sanmiguelenses, poesía de los Patlán. Dice: en la calle de Aldama 71, bien conocido, hay un dulce manjar de nombre merecido, el camote achicalado, de sabor tan aclamado, que de generación en generación ha pasado. Doña Carmelita, la madre del ole, con natas y leche, vaya que controle. En el mercado ella se paseaba y con su sonrisa el dulce entregaba. Vengan, vengan, no se queden atrás, camote achicalado de los Patlán. A probar no más. Gritaba con gracia con su voz sonora, y entre los comensales hacían fila a toda hora. Bien, es un pedacito de la poesía, pero sí, es parte de lo que se hizo, Sí, y pues viene de otras cosas que también se llevaron a cabo. Hay que adquirirlo ya. Tarea para el día de hoy mismo. Te dejo esto y claro que ya tú decides en qué Bueno, momento. en algún momento, ya no nos da tiempo, haremos una dinámica para que algunos de ustedes, bueno, ya sé cómo, díganos por favor, aquel que nos diga el nombre completo de Don Lole y que nos lo mande por el Facebook de Dragón Estéreo, ahí busquen Dragón Estéreo, y ahí los dos primeros que nos mencionen el nombre de Don Lole, el completo, se lleva estos 2 volúmenes. Y yo, perdón, pero No, yo sin sí, problema. yo sí me lo sé. ok. No, Ya que está no le mal digo. ganado. Bueno, nos despedimos, muy agradecido de que No, hayan hombre. estado con nosotros, de que hayan venido todos, también a Alexa, la nieta aquí. La doctora A la Alexa. doctora Alexa, gracias. Y muchas gracias a la producción y a todos los que hacen posible Dragón Alexa. Estéreo. Gracias Luis Alvarado en la dirección general de esta estación. Y nos vemos en la próxima. Recuerden, estamos cada semana haciendo estas memorias vivas. Gracias, Lole. Muchas gracias. Bravo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.